El caso del hombre de los lobos es uno de los estudios más famosos de Sigmund Freud y también uno de los más debatidos dentro del psicoanálisis. Trata sobre Sergei Pakhachev, un joven ruso que acudió a Freud a comienzos del siglo XX porque sufría una profunda depresión, ansiedad y varios síntomas neuróticos que no podía controlar. El hombre del caso viene de un sueño de Sergei que repetía constantemente. Él veía varios lobos blancos sentados en un árbol frente a su ventana, mirándolos fijamente. Ese sueño le generaba un terror enorme y fue una de las claves que Freud analizó durante su tratamiento. A lo largo del análisis, Freud interpretó que ese sueño representaba un trauma infantil reprimido. Según su teoría, el paciente habría presenciado una escena sexual entre sus padres cuando era muy pequeño, lo que él lo llamó la escena primaria. Este suceso, al ser tan fuerte y confuso para un niño, habría despertado deseos y miedos inconscientes relacionados con la sexualidad y con el famoso complejo de Edipo. Freud observó también que el paciente mostraba síntomas de fobia, sentimiento de culpa y una dependencia emocional muy fuerte hacia la figura de autoridad. Por eso, lo diagnosticó con neurosis obsesiva e histeria. En la neurosis obsesiva, las personas quedan atrapadas en pensamientos repetitivos, compulsiones y rituales que le generan mucha ansiedad y culpa. Freud consideró que estos síntomas se originaban por la represión de impulsos infantiles y por conflictos no resueltos desde los primeros años de vida, cuando el niño empieza a aprender a controlar su cuerpo y a enfrentarse a la autoridad de los padres. El tratamiento buscó que el paciente pudiera ser consciente lo inconsciente, es decir, reconocer los deseos, traumas y emociones reprimidas que estaban dentro de sus síntomas. Aportes teóricos y nuevas lecturas. Con el tiempo, muchos psicoanalistas retomaron este caso para repensar distintos aspectos de la teoría de Freud. Por ejemplo, Lado señala que el caso permite reflexionar sobre el narcisismo, la función del padre y la formación del yo. Desde la lectura de Jacques Lacan se entiende que el paciente tenía un yo frágil, sostenido por imágenes, pero sin un apoyo simbólico firme. Esa fragilidad se refleja en su sensación de que el mundo estaba tras un velo, como si algo separara su percepción de la realidad. Lacan también interpreta que hubo una ausencia de una figura paterna simbólica fuerte, lo que a él llama forclusión del nombre del padre, una falla en la función simbólica que organiza la realidad psíquica. Incluso, un detalle curioso del caso es que el paciente usaba lavativas con frecuencia, y Lacan interpreta esto como un intento inconsciente de normalizarse, de sentirse controlado o limpio frente a su propio malestar. La escuela psicoanalítica clásica sigue el enfoque de Freud, analiza los conflictos inconscientes, los sueños, la sexualidad infantil y la escena primaria como el origen de los síntomas. El psicoanálisis relacional o psicología del self propone otra mirada. Considera que el sufrimiento del hombre de los lobos proviene de una falta de afecto y de un trauma de abandono. Se centra en cómo las relaciones tempranas influyen en el desarrollo emocional del individuo. La escuela lacaniana interpreta el caso desde el lenguaje y los significantes. Para Lacan, el sujeto se forma en el discurso y el trauma se expresa simbólicamente. El hombre de los lobos es un ejemplo del surgimiento del sujeto a partir de la palabra y el deseo inconsciente. El caso del hombre de los lobos no solo muestra la forma en que Freud analizaba los sueños y los síntomas neuróticos, sino también cómo entendía que todo síntoma tiene un sentido oculto, vinculado con deseos y conflictos reprimidos desde la infancia. A lo largo de los años, este caso fue reinterpretado, discutido y ampliado por distintas corrientes psicoanalíticas. Sin embargo, sigue siendo una pieza clave para comprender la teoría del inconsciente, la sexualidad infantil, el papel del padre y cómo se estructura la personalidad. En definitiva, El hombre de los lobos nos permite ver cómo Freud transformó un simple relato de los sueños en una profunda exploración del mundo interior del ser humano.